Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos esté viendo. Bienvenidos a su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos presentando, que es acerca de los apócrifos de la Biblia. Y hoy vamos a analizar un nuevo libro de estos apócrifos, esperando pues que el análisis que vayamos a hacer, la presentación que vayamos a hacer, sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que siempre están buscando aprender un poco más en cuanto a este libro que realmente pues nos llama mucho la atención el analizarlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a presentar un nuevo tema. De antemano, si es por primera vez que usted entra a este canal, a este video, pedirle que se quede hasta el final de la presentación, y si al final de la presentación lo que vamos a exponer eh, le pareció bueno, le invitamos a que también nos deje su me gusta, que se suscriba, y si también quiere añadir algo a lo que vamos a exponer, también nos podría dejar sus comentarios y pues vamos a estar revisándolos y también contestando si amerita también algunas respuestas, si es que nos llega a hacer algún tipo de pregunta. Entonces hoy vamos a analizar un nuevo libro, voy a hacer la presentación, voy a empezar con la presentación y vamos a hablar hoy específicamente de uno de los libros que prácticamente dentro de algunos movimientos, digamos, restauracionistas, se utiliza, o ya digamos que muchos lo conocen, que es el libro del justo. El libro del justo, también conocido como el libro del recto, hay quienes también lo mencionan como el libro de Hazer, o en hebreo, pues que sería Sefer Hayashar. Entonces hoy vamos a ver acerca de este libro y vamos a conocer un poco más de cómo está estructurado, cómo está compuesto este libro, pero vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Vamos a analizar su autoría y vamos a analizar también su datación. Tenemos lo siguiente: el nombre hebreo de Sefer Hayashar significa literalmente libro del justo o libro del recto. Es mencionado en el Antiguo Testamento en al menos dos pasajes. En este caso, estamos hablando de Josué 10:13, cuando dice, no está esto escrito en el libro del justo, o en 2 de Samuel 1:18, donde dice, está escrito en el libro del justo. Estas menciones han dado pie a múltiples intentos de reconstrucción, imitación o falsificación del supuesto texto original. Este Sefer Hayashar originalmente es considerado perdido. Y ahí eso quiero que lo tengamos muy en cuenta, que no nos olvidemos de esto que estoy mencionando ahorita. El Sefer Hayashar, o el libro del justo, original es considerado perdido. Probablemente fue una colección poética o histórica usada como fuente secundaria en la Biblia. Tampoco se ha conservado ningún manuscrito ni fragmento auténtico de esta versión. Y esto es otra de las cosas que quisiera que usted tome en cuenta en esta presentación, que no se ha conservado ningún manuscrito ni fragmento auténtico de esta versión. Entonces, ¿cómo es que actualmente tenemos un libro que se llama el libro del justo o Sefer Hayashar? Eso es lo que vamos a estar viendo en la presentación de este tema. Bien, dice lo siguiente: existe un texto ético y narrativo con el mismo nombre, probablemente escrito en el siglo XIII. Este Sefer Hayashar es un midrash que narra desde la creación hasta la conquista de Canaán. Contiene elementos de otras fuentes medievales como Josipón del siglo X, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Yo les traje una imagen de una de las hojas de esta obra llamada Josipón. Contiene otras fuentes medievales como el Josipón del siglo X, el Talmud y compilaciones árabes. Perdón. El capítulo 10 del Sefer
Hayashar sigue de cerca el inicio de Josipón, especialmente en la enumeración de pueblos europeos como Francia, que sería Francia, como lo conocemos actualmente, y Lombardi o Lombardia, lo que indica una dependencia textual directa, en este caso, del tiempo medieval. La historia de Lamec y Jabal matando accidentalmente a Caín, presente en algunas tradiciones islámicas y judías yemenitas, proporcionan la influencia o fuentes que tomó el autor para realizar su obra, probablemente por judíos yemenitas que tradujeron el Josipón al árabe. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Esta historia la encontramos en el Sefer Hayashar sobre Lamed y Jabal matando accidentalmente a Caín, proviene de esta obra Josipón, que fue traducida al árabe y pues obviamente pues muy probablemente también por judíos yemenitas, y de aquí es donde extrae la información el autor de la obra que conocemos actualmente como el Libro de Justo y la añade en esta obra. Ninguna versión del Sefer Hayashar tiene atribución clara a su autor bíblico, profeta o figura apostólica. Las versiones posteriores, en este caso estamos hablando la de Venecia en 1625 o la de Londres en 1751, fueron editadas por impresores y traductores que no revelan sus fuentes originales. No debe confundirse con el libro de Hazer, o también conocido como Pseudo Hazer, de una obra muy diferente, impreso por Jacobo Leib. Fue un fundidor de tipos impreso y autor inglés, y en 1751 supuestamente tradujo esta obra, lo que se conoce como el Pseudo Hazer, o en este caso, imprimió esta obra, lo que se conoce como el Pseudo Hazer, y esta obra supuestamente pues nace de un monje inglés llamado Al-Swinnock. Este era un erudito, clérigo, poeta y profesor anglo-latino. Los estudiosos han propuesto varias fechas entre los siglos IX y XV para su composición, y estamos hablando específicamente de lo que actualmente conocemos como el Sefer Hayashar. Tomen en cuenta esto, el siglo IX hasta el siglo XVI de la Era Común. Eso es la fecha en cuanto a su datación que muchos académicos han propuesto. La versión más antigua que se conserva de este Midrash, porque eso también ya lo mencioné al principio, es un Midrash que actualmente ahora lo conocemos como el libro de Sefer Hayashar. Dice, la versión más antigua que se conserva de este Midrash hebreo se imprimió en Venecia en 1625, y la introducción hace referencia a una edición anterior de 1552 en Nápoles, de la que no se han encontrado rastros ni menciones. Ahora ya estuvimos analizando un poco la autoría y datación, y vamos a conocer un poco más sobre algunos datos históricos de cómo fue el proceso tanto de los primeros inicios cuando se da a conocer esta obra, y las diferentes traducciones que han tenido hasta la actualidad en nuestro propio idioma, en español. Dice, la versión más antigua existente del libro de Hazer fue impresa en Venecia en 1625. Esa fue la primera obra que se imprimió por primera vez. Y en su prefacio hace referencia a una edición anterior, supuestamente de 1552, en Nápoles, de la cual no se ha encontrado ni el más mínimo rastro, ni tan siquiera alguna otra mención. El impresor Joseph Ben Samuel, que aparece en el prefacio de la versión de 1625, afirmó que la obra fue copiada por un escriba llamado Jacob, hijo de Atiab, de un manuscrito antiguo cuyas letras apenas se podían leer. Por otro lado, el rabino León de Módena, miembro del rabinato veneciano, criticó severamente el texto aparecido en 1625
calificándolo como una falsificación. León se ganó un lugar en la historia judía, en parte por su crítica al enfoque místico del judaísmo, como parte de sus críticas al Zohar como falsificación y la Cábala en general. Entonces, vemos que era un crítico, un judío crítico, no solamente del Zohar, sino también de la Cábala. Y en este caso también hizo una crítica acerca del texto que en su tiempo pues ya lo conocía, que era la versión del libro de Hazer de 1625. Y vamos a leer un poco de lo que dice León de Módena acerca de esto. He aquí el Zohar, como el Sefer Hayashar, que imprimieron, y ahí dice, sin mi consentimiento ni el de los sabios aquí en Venecia hace unos 20 años, aunque eliminé las fantasías y falsedades, aunque elimine las fantasías y falsedades como la de que el Sefer Hayashar mencionado en las escrituras, todavía hay quienes afirman que fue descubierto durante la época de la destrucción del templo. Pero, ¿quién puede detener a quienes imaginan lo que desean? Y esto lo escribe en una obra llamada Ari Noem. Y aquí en la parte de abajo, pues yo les traje lo que sería la obra en inglés de lo que acaba de decir León de Módena acerca de esta obra que dice que había sido impresa 20 años antes de lo que él está haciendo, en este caso, su comentario crítico. Estamos hablando aproximadamente en 1645, podría ser. A pesar de la intervención de Módena, el prefacio de la versión de 1625 todavía afirma que su libro, fuente original, provino de las ruinas de Jerusalén en el año 70, después de la era común, donde un oficial romano llamado Sidrus supuestamente descubrió a un erudito hebreo escondido en una biblioteca oculta. El oficial Sidrus supuestamente llevó al erudito y todos los libros de vuelta a sus propiedades en Sevilla, en España. En romano, conocida como Hispali, la capital provincial de Hispania Baética. La edición de 1625 luego afirma que en algún punto incierto de la historia de la España islámica, el manuscrito fue transferido o vendido al Colegio Judío de Córdoba. O sea, este manuscrito que se dice que fue rescatado de las ruinas de Jerusalén, supuestamente fue vendido a un colegio judío de Córdoba, pero no hay la evidencia. La edición de 1625 afirma además que los eruditos preservaron el libro hasta sus impresiones en Nápoles en 1552 y en Venecia en 1625. Aparte del prefacio de la obra de 1625, no hay evidencia que respalde esta historia. Y ahora pues yo les presento en este momento pues digamos lo que se relata en este caso sobre esta obra que fue encontrada en la destrucción del templo en el año 70, ¿no? Aquí dice lo que sería en hebreo y en la parte de abajo lo que estaría en inglés. Dice, en este momento hemos comprobado que cuando la ciudad santa Jerusalén fue destruida por Tito, todos los jefes militares entraron a robar y saquearon, y que entre los oficiales de Tito había uno cuyo nombre era Sidrus, que entró a buscar, halló en Jerusalén una casa de gran extensión y se llevó todo el botín que encontró allí. Cuando él deseaba para salir de la casa, miró a la pared y creyó ver a los tesoros allí. Así que derribó la pared y él edificó y encontró un barril lleno de varios libros de la ley, los profetas y las hagiografías también. Entonces, esta es la evidencia que presenta en este caso el prefacio de la impresión de 1625 para decir que la obra de 1625 fue una obra que proviene de un manuscrito del año 70, pero como vuelvo y repito, no hay ni siquiera una evidencia de que tal manuscrito existió
o de que tal manuscrito se encuentre por lo menos a donde dicen que fue enviado, ¿no? Johann Georg Abich, profesor de teología de la Universidad de Halle-Wittenberg, tradujo el texto de 1625 al latín como Dissertatio del libro Recti. Esto en el año 1732. La edición de 1625 luego afirma que en algún punto incierto de la historia, la primera traducción al inglés de la edición de Venecia de 1625 fue publicada en 1840 por Mordecai Manuel Noah y A.S. Gould. Posteriormente, el traductor se identificó como Moses Samuel, o sea, el traductor de la obra de 1625. Y este era de Liverpool. Y estamos hablando entre los años de 1795 o 1860. Estamos hablando del traductor de la versión al inglés, que fue publicada en 1840, ¿no? Dice que se identificó como Moses Samuel, quien había obtenido una copia de la edición hebrea de 1625 y estaba convencido de que el núcleo de esta obra era en realidad el mismo libro de los Rectos, al que se hace referencia en las escrituras hebreas. Tradujo el documento al inglés y, tras la negativa de la Real Sociedad Asiática de Cálcuta al publicarlo, vendió la traducción al editor neoyorquino Noah por 150 libras en 1839. Samuel declaró posteriormente sobre la ausencia de su nombre en la traducción: no lo firmé ya que mi mecenas y yo diferimos sobre su autenticidad. Noah tenía menos confianza en el documento de 1625 que Samuel. Seguimos con la narrativa. Aún así, Noé afirmó con entusiasmo en sus materiales promocionales que el historiador Flavio Josefo había dicho del libro de Jacer lo siguiente: por este libro se entiende ciertos registros guardados en un lugar seguro a propósito, que dan cuenta de lo que sucedía entre los hebreos año tras año, y llamados Jacer o el recto debido a la fidelidad de los anales. Pero aquí hay un problema, porque no se encuentra tal afirmación en las obras de Josefo. A pesar de que Noé afirmó que Josefo lo dice, no se encuentra este registro en las obras de Josefo. El prefacio de Noé de 1840 contenía el respaldo de los eruditos hebreos de la época, quienes elogiaron la calidad de la traducción, pero no indicaron que creyeran que se trataba de la obra que se hace referencia en Josué y en Segunda de Samuel. Existe otra traducción de este libro, creada por el rabino reformista y editor Dr. Edward B. Browning, conocido como Alphabet Browning, y publicada en Nueva York en 1876. La mayoría de las versiones en español del Sefer HaYashar derivan de la traducción inglesa realizada por Moses Samuel en 1840, la cual se hace de la impresión de 1625. Entonces aquí, para que vayamos entendiendo un poco de lo que se está mencionando, ¿no? Un libro que aparece por primera vez impreso en 1625, tuvo todo este proceso de traducciones al inglés, al latín y actualmente hasta el idioma español. Y en este caso, la obra en español que actualmente tenemos, muchos, bueno, algunos lo tienen en una versión de PDF, pues vemos que es una traducción que nace de esta obra de 1800, que a su vez fue traducida a ese idioma, al inglés, de la obra de 1625 que estaba en hebreo. Entonces, para que tomemos en cuenta eso. Vamos a conocer un poco el contenido acerca de este material. Vemos que en los capítulos 1 y 2 habla sobre la creación, Caín y Abel. En contraste con la Torá, añade diálogos entre Adán y sus hijos, y Caín muere por Lamed. Ya vimos que esto pues nace también de la tradición de los judíos yemenitas que hicieron la traducción de un midrash
al árabe, ¿no? Entonces vemos también que tiene el capítulo, entre capítulo 3 y 5 está la historia de Enoc, Matusalén, Noé. En contraste con la Torah dice que expanden las genealogías y advertencias de Noé y tiene un estilo más apocalíptico y ético. Y la influencia que tiene estos capítulos es midráshica. La filiación textual de los capítulos 1 y 2, en cambio, son pseudoepigráficos modernos. Los capítulos 6 y 9 es cuando ya se habla del diluvio y dispersión. Detalla construcción del arca y diálogos con contemporáneos. Tiene un estilo más dramatización narrativa y también tiene una filiación textual pseudoepigráfico moderno. El capítulo 10, del 10 al 12, habla sobre Nimrod y Babel. En contraste con la Torah, introduce nombres medievales como Franza y Lombardi. Y aquí es donde vemos que esta obra, pues, originalmente se hace dentro de esta edad, lo que se conoce como la Edad Media, ¿no? Tiene ciertos anacronismos evidentes y también tiene una filiación textual pseudoepigráfico moderno. Tenemos los capítulos del 13 al 17, donde habla de Abraham y Sara. En contraste con la Torah, dice que son relatos expandidos sobre ídolos, Ur y Nimrod. Del capítulo 18 al 22, vemos que el contenido principal es sobre Isaac y Rebeca. Y añade conflictos familiares y pruebas morales. Del capítulo 23 al 27, vemos que habla la historia de Jacob, Esaú y Labán. Y vemos que hacen unos diálogos extensos, sueños y pactos. Tiene un estilo más emocional que la Torá y es de filiación textual midrashico narrativo, al igual que los capítulos 13 y 17, que también es midrashico con rellenos narrativos. De los capítulos 23 al 27 habla, ya lo leí. Del capítulo 28 al 32 habla sobre José y Egipto y tiene más detalles, ¿no?, sobre los sueños, intrigas y reconciliación. Y es una obra más de estilo elaborado que Génesis, o sea, tiene más elaboración que el Génesis que conocemos, y también es de filiación textual pseudoepigráfico moderno. Los capítulos 33 al 37 ya habla de Moisés y el Éxodo, habla de una forma más dramatizada sobre las plagas y presenta más a Moisés como un héroe ético, ¿no? De los capítulos 38 al 42 nos relata lo que es el Sinaí y la Torá. Y aquí vamos a ver un diálogo entre el Creador y Moisés y leyes expandidas. Del capítulo 43 al 47 vamos a ver la conquista de Canaán y ahí es donde vemos que Josué detiene al sol, lo que se relata en Josué 10:13, que sería Josué canónico, y ahí dice pues la cita del libro del justo. Esto coincide con la Biblia, ¿no?, lo textual, y es una referencia bíblica directa en este caso, de Josué. De los capítulos 48 al 50 vamos a ver lo que son los jueces y la transición, relatos sobre el liderazgo, justicia y decadencia. Y es una afiliación textual más pseudoepigráfico moderno. Entonces ese sería el contenido de esta obra. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis crítico, bueno, un corto análisis crítico, digámoslo de esta manera, no pequeño, sino un corto análisis crítico para ir concluyendo con esta presentación. Dice lo siguiente: desde el inicio el texto expande la historia de Adán, Caín y Abel con relatos no presentes en el texto masorético ni en la Septuaginta. Por ejemplo, la muerte de Caín a mano de Lamec aparece como una interpolación tomada de tradiciones midráshicas como el Targum, Pseudo de Jonatán y el Bereshit Rabbah. En la genealogía de Abraham, el texto omite a Cainán entre Aparshat y Selah, lo que lo alinea con el texto masorético y el Pentateuco samaritano, pero en este caso contradice la Septuaginta y el Evangelio de Lucas, capítulo 3:36, que sí lo incluyen.
Esta omisión indica que el texto se basa en fuentes hebreas rabínicas, no helenísticas. La figura de Abraham es ampliada con episodios como la destrucción de los ídolos de su padre y su confrontación con Niro, elementos que no aparecen en la Biblia canónica, pero sí en el Midrash Bereshit Rabbah y en el Osipón, la versión árabe, ¿no? La versión árabe de los judíos yamanitas. El relato de José en Egipto está dramatizado con diálogos extensos y énfasis en el perdón, lo que refleja una intención ética más que histórica, típica al estilo pseudo-epigráfico. En la sección del Éxodo, Moisés es retratado como un líder heroico con discursos elaborados y milagros intensificados. Las plagas son narradas con mayor dramatismo que el texto masorético y la entrega de la Torá incluye diálogos entre el creador y Moisés que recuerdan el estilo sapiencial del Midrash Shemot, Shemot Rabbah y el Talmud. Aquí se nota una clara intención pedagógica moralizante. Existen discrepancias al compararlo con el capítulo 5 de Génesis, cuando el Sefer relata que un hijo de Set murió en el año 84 de la vida de Noé, lo llama Enoc en lugar de Enos. Enoc en realidad era el hijo de Jared, salvo la confusión del nombre. Las fechas concuerdan con el Génesis. El Sefer también relata que Jared murió en el año 336 de la vida de Noé, en lugar del 366 como en Génesis, y que Lamé murió en el año 195 de la vida de Noé en lugar de el 595. También da diferentes esperanzas de vida para Lamé, 770 en lugar de 777 y Matusalén 960 en lugar de 969. Esas son algunas discrepancias que existen en cuanto a fechas de vida en este caso. Y esta que creo que sería la última, no, de aquí falta la conclusión. Dice lo siguiente, en su relato altamente interpolado de la prueba del creador que le hizo a Abraham con respecto a Isaac, dice en el capítulo 23 del 50 al 51, y mientras iban de camino, Isaac dijo a su padre, mira, veo aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está pues el cordero para el holocausto ante el Señor? Y Abraham respondió a su hijo Isaac diciendo, el Señor te ha elegido, hijo mío, para hacer el holocausto perfecto en lugar del cordero. Esto contradice el relato bíblico en el cual la respuesta de Abraham fue simplemente, hijo mío, el Creador se proveerá de un cordero para el holocausto. Y aquí vamos a la conclusión de este tema. El Sefer HaYashar, o el libro de Justos, es un testimonio literario de cómo la tradición judía medieval reinterpreta y expande la Biblia y no es un documento antiguo perdido o recuperado. Lo que actualmente nosotros tenemos no es un documento antiguo que se había perdido y que lo hemos recuperado, sino que es un testimonio literario de cómo la tradición judía medieval reinterpreta y expande la Biblia. Es una obra que reescribe las narrativas bíblicas con rellenos tomados de fuentes midrashicas, talmúdicas y árabes. Aunque sigue la estructura de la Torá hasta Josué, introduce variantes, dramatizaciones y anacronismos que lo alinean con la tradición pseudoepigráfica más que con el canon bíblico. Su estudio exige una mirada crítica, filológica y contextual que distinga entre las narrativas bíblicas originales y las capas de interpretación que se le ha añadido con el tiempo. Su valor es literario, ético, pero no histórico. Entonces, aquí hemos llegado al final de esta presentación, esperando pues que la información que le hemos compartido sea digamos, de mucha utilidad. Y pues bueno, también espero poder estar con ustedes nuevamente en una próxima entrega de esta serie de los apócrifos de la Biblia y lo que estamos en este caso presentando que serían los apócrifos de la Biblia de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces fue para mí un gusto poder hacer esta presentación a cada uno de ustedes. Espero verlos en la próxima. Chao.